¿Cómo nos preparamos en estos tiempos difíciles? Si queremos vivir con Cristo en la eternidad, de eso se trata la lección de escuela sabática regular de este trimestre, el libro de Efesios. Ya queda con ustedes la maestra asignada por Dios para conducirnos en nuestra preparación en tiempos finales, de tal manera que nos podamos mantener conectados a Jesús. Queda con ustedes mi querida esposa Rosita, a quien le decimos, amor, el tiempo es todo tuyo. Bendiciones. Buenos días tengan todos. Es un privilegio estar con ustedes en esta preciosa mañana de domingo. El cuerpo lo está resintiendo, queremos seguir de repente dormidos, pero es un privilegio estar aquí, estar vivos y permitir que el Espíritu Santo nos utilice para su honra y su gloria. Estamos estudiando una nueva lección a partir de hoy, así que vamos a ingresar a la presentación y vamos a permitir que el Espíritu Santo sea el que nos dirija de tal forma que podamos aprender los conceptos que el Señor ha preparado para nosotros. Y si menciono cualquier coincidencia con lo que ha estado presentando mi esposo en cuanto a la familia, es simplemente la lección que nos toca. No nos hemos puesto de acuerdo en nada de lo que vamos a decir. Así que vamos a dejar que el Espíritu Santo nos dirija en este estudio. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y de estudiarla libremente. Gracias, Señor, por habernos dirigido, por ser nuestro profesor. Tú eres el profesor por excelencia y es un privilegio para nosotros sentarnos a tus pies, Señor, y permitir que tú nos enseñes tu palabra. Nosotros aquí, Señor, simplemente somos el medio que tú utilizas para comunicar cuál es tu voluntad para nuestras vidas. Que cada uno de nosotros pueda abrir su entendimiento, su corazón, para comprender tu palabra. Sé tú nuestro instructor, nuestra guía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si pudieras bajar el volumen, se lo voy a agradecer. Gracias. Ok. Ahora sí. Es que hice desaparecer los controles y no los encontré. Muy bien. Ahora sí. Vamos entonces a estudiar tu palabra, Señor, y a ver si esto... Ok, muy bien. Ahora sí. Estamos estudiando la epístola a los Efesios, recordando que el autor nos puso un título un poco más largo y nos quiere llevar a que nosotros sigamos a Jesús en tiempos difíciles. Ese es el título largo de esta guía de estudio, pero el título corto es Efesios. Y a lo largo de la epístola a los Efesios, hasta donde hemos visto hasta ahora, estamos notando que el apóstol Pablo nos está presentando temas totalmente relevantes, temas que mucha gente dice, ay, que la Biblia es un libro antiguo, pero los principios y los conceptos, los temas que estamos estudiando, nos lleva a entender que los mismos problemas que sucedían en las sociedades antiguas se siguen repitiendo hoy en día. Así que es un privilegio estudiar la epístola a los Efesios y más esta lección, porque esta lección está cargada
de principios básicos para el núcleo más importante de una sociedad, la familia. La lección de hoy está titulada Cónyuges juntos ante la cruz. Wow. Jamás hubiera pensado que los cónyuges se presentaran juntos ante la cruz de Cristo, pero ese es el título de la lección. ¿Cuáles son los temas que vamos a estar viendo en esta lección? Bueno, lo primero que vamos a ver es el tema de la unidad. Pablo continúa con el tema de la unidad que presentó en el capítulo 4 de esta misma epístola a los Efesios. Y ahora la está enfocando entre el esposo y la esposa. La única manera que la verdadera familia cristiana puede mantener esa unidad es estando en el Señor. No hay otra manera. Lo que significa que los miembros deben someterse los unos a los otros, tal como fue diseñado por Dios en la creación y como fue confirmado por el sacrificio que hizo Jesús por nosotros en el plan de salvación. Y el tercer tema que vamos a estar viendo es que una familia verdaderamente en el Señor no experimentará relaciones abusivas como el adulterio o la violencia. Por tanto, el esposo como la esposa aprenderán a respetarse y amarse en el Señor. Temas muy relevantes. Casualmente ayer estábamos hablando de el maltrato infantil. Así que estamos dentro de lo que está sucediendo en la sociedad de hoy en día. Vamos a ver los versículos para memorizar. Y eso viene de Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, que nos dice lo siguiente. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos tres versículos, 25, 26, 27, sí, tres versículos están cargados de mucha tela que cortar. Así que a lo largo de la semana, nosotros vamos a estar desempacando y desglosando cada aspecto de estos tres versículos y empezando con la palabra amor. En la lección anterior estuvimos viendo en Efesios capítulo 5, versículo 2, empiezo con el 1, que nos dice que nosotros debiéramos ser imitadores de Dios. ¿Cuál es el carácter de Dios? El carácter de Dios es amor. Así que si nosotros estamos frente a la cruz de Cristo, recordaremos Efesios 3:16, Juan 3:16, que nos dice que de tal manera Dios nos amó. Así que si Dios es amor, ese es su carácter. Quiere decir que entre nosotros, si ha de reinar la unidad, debe ser con el vínculo del amor. Y por eso, Efesios capítulo 5, versículo 1, nos dice que imitemos a Dios amando. Y nos dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Así que si la familia, si el núcleo principal de la sociedad empieza o establece una relación de amor entre el esposo y la esposa, ya se ha ganado
se ha ganado todo, porque el vínculo del amor es lo que los mantendría unidos hasta que la muerte los separe. Pero con esta sociedad que tenemos hoy en día, cuando un hombre, un joven y una joven se unen, no están necesariamente uniéndose por amor. Ellos dicen que se aman. Sí, decimos todos que nos amamos, pero hay una agenda detrás de lo que decimos. Sería bueno quitarnos la máscara y presentarnos tal como somos, no tener agendas escondidas, porque esas agendas escondidas son las que dañan la relación matrimonial. Y ojalá que a lo largo de esta lección nosotros podamos establecer los principios básicos de lo que significa realmente amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó a nosotros. Allí es en donde está la diferencia. Así que a lo largo de esta semana vamos a entrar en más detalle. Se las dejo así. Solamente vayan pensando, ¿amas tú a tu cónyuge como Cristo te ama a ti? Que esa pregunta quede en tu mente. Y si amas imitando el amor de Dios, te invito a leer 1 Corintios 13. Allí verás cuáles son las características del verdadero amor. Compara tu amor con esas características que están en 1 Corintios 13. Si se parecen, gloria a Dios. Si no se parecen, entonces te recomiendo que te conectes a la fuente de amor. Es imposible que amemos de verdad sin tener a Cristo en nuestro corazón. Dios debe estar o ser parte de nuestra vida. Y yo no diría ser parte, debiera ser el todo de nuestra vida. Si no has conocido a Dios, que es amor, difícilmente podrás amar como Cristo nos ama. Nos ama, nos amó y nos ama. Así que te invito a que llegues a conocer a Dios, estudia su palabra, llega a conocer a Dios a través de Jesús. Él dijo que el que lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Así que es nuestro privilegio llegar a conocer al Padre a través del Hijo. Y cuando lo llegues a conocer, no hay forma de que al llegar a conocer al Padre, no te sientas atraído por amor. Un amor sano, un amor de padre e hijo. Y simplemente querrás estar en compañía, en presencia de nuestro amante Padre por toda la eternidad. Y si tú deseas, Él será parte de todas las áreas de tu vida. Y al estar Él presente en tu vida, amarás. Amarás como Él ama. Y será, diría yo, fluirá de ti el verdadero amor. Wow, Dios es grande. Así que la dejo así cortita. Estamos empezando esta lección y estamos apenas tocando algunos puntos que son de vital importancia para que las familias de hoy realmente sean familias felices, amándose los unos a los otros. Y esta semana vamos a estar viendo este bosquejo muy interesante. Vamos a estar viendo a los cónyuges junto a la cruz, juntos ante la cruz. Vamos a estar viendo los consejos para esposas cristianas. El lunes estaremos viendo, Dios mediante, la iglesia como esposa de Cristo, primera parte, y la segunda parte el martes. El miércoles estaremos hablando de que el esposo debe amar a su esposa como a sí mismo. Y el jueves estaremos viendo el modelo matrimonial de una sola carne.
te invito a que estés con nosotros durante toda la semana. Si deseas que tu relación matrimonial sea verdaderamente feliz, si deseas que tu familia sea una familia feliz, no te pierdas ninguno de los días en donde vamos a estar presentando esta lección. Así que vamos a entrar a la introducción, que es el sábado, cónyuges juntos ante la cruz. Y la introducción de esta lección nos dice lo siguiente: Efesios capítulo 5, versículos 21 al 33. Y ese es el pasaje de la Biblia que vamos a estar estudiando esta semana. Para aquellos que no tienen la guía de estudio, pueden estudiar con nosotros con la Biblia. Y vamos a estar analizando el capítulo 5 de la epístola a los Efesios, versículos 21 al 33. Allí Pablo se basa en la idea de la sumisión mutua de los creyentes, y eso se encuentra en Efesios 5:21, que vamos a analizar dentro de un rato. Luego ofrece consejo a las esposas cristianas en Efesios capítulo 5, 22 al 24, y a los esposos en Efesios 5, 25 al 32. Wow, al de los esposos como un poquito más de versículos. Y concluye con un extracto de la enseñanza para ambos cónyuges en Efesios 5, capítulo 5, versículos 33. Me gustó mucho este paraguas porque nunca había visto la familia como un paraguas, en donde Cristo es la cabeza, el esposo representando a Cristo en la familia, la esposa es la ayuda idónea, como vimos hace un instante con lo que mi esposo presentó, y los hijos son colaboradores en la familia. Así que cada uno cumpliendo la responsabilidad y el papel que le corresponde en la familia, llegan a formar lo que yo llamo, y créanme, si usted lo ve desde este punto de vista, se va a dar cuenta de que funciona. Aquí hay un equipo. Aquí hay una pequeña empresa. Desde los dos puntos, si cada equipo cumple, si cada miembro del equipo cumple con su función, con la función asignada, el equipo gana. Pero cuando uno del equipo no desea cumplir con su función, el equipo pierde. Y es importante que nosotros como miembros de la familia nos demos cuenta cómo nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras decisiones afectan al equipo. Y cuando empecemos a ver que nosotros como familia somos un equipo, evitaremos que alguien entre para destruir el equipo. Evitaremos que las situaciones que hay fuera del equipo se infiltren en el equipo. Pondremos una muralla de protección para el equipo. Y como todo equipo, si usted analiza cómo funciona el Inter de Miami, en donde ahora ha venido Messi, pareciera que ha revolucionado el equipo. ¿Cómo es posible que un solo jugador haya tenido semejante impacto, no solamente en el equipo, sino a nivel de todo Estados Unidos? Hay lo que yo llamo la manía Messi, porque todos quieren estar de rosado. Es más, creo que fue la Nike o Adidas, no sé quién se quedó sin los suéteres del Inter Miami porque fue una explosión. Y yo me quedé pensando, ¿y ese equipo no ganaba antes de que llegara Messi? No. ¿Qué fue lo que influyó para que ese equipo de la noche a la mañana se convirtiera en un equipo ganador? Yo no puedo creer que solo porque llegó un jugador haya habido semejante explosión.
Sin embargo, hay que notar que cuando tú llegas a formar parte de un equipo en donde el que llegó al equipo es un ganador, eso influye con los otros miembros del equipo. Así que, tomando esa analogía del Inter Miami, si cada uno de nosotros pone de sí para ser exitoso, ese éxito se comparte con el equipo. El equipo llega a ser un equipo ganador. La familia si cada uno se enfoca en el propósito por la cual Dios lo creó y llega a alcanzar las metas, el propósito por la cual Dios lo tiene aquí en la tierra, serán exitosos. Y ese éxito hace que la familia sea una familia de éxito, de victoria. Así que yo espero que a partir de esta lección, cada uno de nosotros, en vez de estar peleando los unos con los otros, finalmente nos demos cuenta de que como familia podemos llegar a tener el mismo éxito que tiene el Inter Miami. Somos un equipo y si cada uno pone de su parte, el equipo será un equipo ganador. Todos ganan porque cada uno está haciendo lo que le corresponde dentro del equipo. Wow, solo Dios hace esto. Así que teniendo eso en mente y como introducción, vamos a ver el resto de la lección. En estos consejos que el apóstol Pablo nos da, los estudiosos de la Biblia en la actualidad pueden oír al Cristo resucitado hablando de nuestras relaciones. Estamos en condiciones de oír cuando entendemos Efesios capítulo 5, versículo 21 al capítulo 6, versículo 9, como la forma en que Pablo actualiza la gran temática de la carta, la unidad, pero ahora para el hogar cristiano. Y es por eso que hicimos la introducción, porque en la medida en que juntos trabajamos para el bien del equipo, asimismo la familia será una familia victoriosa. Pero el vínculo unificador de la familia no es Messi, es Dios. Y usted se va a dar cuenta de que así como llegó Messi y tuvo el impacto en el Inter Miami, así mismo, cuando permites que Dios llegue a tu vida, llegue a tu equipo, tu familia va a ser una familia de éxito. Porque Dios es el ente unificador. Y es por eso me gustó esta cita bíblica, nos dice Mateo capítulo 19, versículo 4, hablando de Jesús. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Eso es lo que nos dice Efesios. Los dos serán uno. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Si tú permites que Dios sea el que te una con tu mujer o con el varón, entonces formarán una unidad que se llama familia. Y al formar esa unidad, si nosotros permitimos que Dios sea el que nos mantenga unidos, que Él sea el pegamento, entonces la familia crecerá y será una familia victoriosa, porque se mantiene la unidad, porque Dios está allí presente con ellos.
yo les puedo garantizar que si el día de mañana sacan a Messi del Inter Miami, probablemente el equipo no va a ser igual. ¿Por qué? Porque él es el ente unificador. Y así mismo pasa con nuestras familias. Si nosotros excluimos a Dios de las áreas de nuestra vida, de cómo comemos, de cómo nos divertimos, de quién maneja o cómo se manejan las finanzas, cuando sacas a Dios del equipo, el equipo no gana. Es más, el equipo pierde. Así que yo te invito a que permitas que Dios haga de tu familia una familia victoriosa. Tú dirás, ¿y cómo se hace eso? Bueno, a lo largo de esta semana estaremos viendo cómo Dios impactará de manera positiva las relaciones familiares. Así que, si bien Pablo hace una fuerte crítica de las estructuras sociales defectuosas de la vieja humanidad, y nosotros vimos que antes de que nosotros conociéramos a Cristo, nosotros vivíamos vidas bastante, yo diría, destrozadas. Cuando hablo de destrozadas, eran vidas sin propósito, sin Dios, sin un rumbo. Hoy estábamos aquí, mañana estábamos allá, no, como que no estábamos seguros qué rumbo coger, pero celebramos cuando finalmente llegamos a conocer a Dios y nos damos cuenta de que Dios hace de nosotros una nueva criatura, una nueva humanidad. Y ahora esa nueva criatura tiene que enfrentarse a los patrones y estructuras sociales que están defectuosas. Y cómo lidia, ahora que es una nueva criatura en Cristo, cómo lidia con la sociedad que tiene alrededor. Así que dentro de estas estructuras, nosotros los creyentes vamos a desplegar yo diría, vamos a tener un elemento, una persona que es la que va a hacer la diferencia en nuestras relaciones. Y esa persona es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a dar el poder, nos va a dar un nuevo estilo de vida en donde nosotros vamos a estar siendo transformados. Y eso es exactamente lo que produjo Messi cuando llegó al Inter Miami. Fueron transformados de un equipo perdedor a un equipo ganador. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo llegue a nuestras vidas y nos transforme, nosotros nos daremos cuenta de que Él nos va a dar el poder para hacer lo que antes no podíamos hacer. Porque Él es el ente unificador. Él es el que nos va a transformar la manera de pensar. Eso es lo que hace la diferencia. Los jugadores del Inter Miami son los mismos. ¿Qué fue lo que cambió? Su manera de pensar. Y su manera de pensar afectó su manera de jugar. Lo mismo pasa cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Somos, sí, las mismas personas, pero con una nueva mentalidad. Y esa nueva mentalidad nos lleva al éxito. Interesante, muy interesante. Así que vamos a concluir esta introducción con la cita de los escritos de la hermana White, que vienen del Hogar Cristiano. Si usted no tiene este libro, le invito a ya sea descargarlo de las páginas de internet o a leerlo en línea. Se llama El Hogar Cristiano, escrito por Elena G. de White.
Y allí usted va a encontrar los fundamentos básicos del hogar cristiano. Usted puede ser parte de una familia muy feliz. Todo está en permitir que el ente unificador, que Dios sea el ente unificador de la familia. Y Dios ha enviado al Espíritu Santo para que sea el representante de la divinidad, para que nos ayude a formar familias felices. Así que este libro tiene los fundamentos esenciales para una familia feliz. Y nos dice en la página 84, con una parte del hombre, ¿sí? Una costilla del hombre, Dios hizo a una mujer, hablando de Dios como creador. ¿Cómo puedes llegar a crear un ser humano de una costilla? Solo Dios puede hacer eso. Así que Dios tomó una parte del hombre e hizo una mujer a fin de que fuese ayuda idónea para él. ¿Qué significa una ayuda idónea? Es la ayuda ideal, es el complemento. Lo que le hace falta a él, ella lo tiene. Y lo que le hace falta a ella, él lo tiene. Así que ella se convierte ahora, ya que fue tomada de él, ella es ahora uno con él. ¿Y cuál es el objetivo de haber creado a una mujer? Bueno, según la Biblia y según los escritos que tenemos aquí, era para que ella fuese una ayuda idónea. ¿Y cómo se desglosa? ¿Cuáles son las características de esa ayuda idónea? Bueno, que ella lo alegrase, lo alentase, lo bendijese, mientras que él a su vez fuese su fuerte auxiliador. Todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, sería bueno identificar cuál fue el motivo por la cual usted se unió en matrimonio. Si no tenía un propósito santo, sería bueno retomar cuál fue el propósito y a ver si hay alguna transformación en la mente. Porque si nos unimos en matrimonio con un propósito santo, entonces y solo entonces el esposo, y hablamos de qué significa un propósito santo, es cuando el esposo desea obtener los afectos puros del corazón de una mujer y ella suaviza, mejora y completa el carácter de su esposo. Ese, en esencia, debe ser el propósito santo por la cual nos unimos en matrimonio. Créanme que yo no sabía eso, así que no se crean que yo cuando me casé las tenía todas. Jamás fue cierto. Todos estamos en un proceso de aprendizaje, así que me estoy desayunando al igual que ustedes, así que no se sientan mal. El habernos casado con un propósito santo es lo ideal, pero si usted no lo sabía, puede retomar y establecer un propósito santo. Pues, bueno, eso lo vamos a ver durante la semana, no me quiero desviar por allá. Así que lo importante aquí es, y es algo que de repente hay que puntualizar. Y voy a retomar lo que me dijo mi esposo aquí al oído. Cuando nosotros nos casamos, por regla general, no lo hacemos por el amor que viene de Dios. A ver si explico. El amor que es el carácter de Dios da. El amor del ser humano pide.
Y cuando nosotros nos casamos, estamos pensando en qué es lo que yo voy a obtener de la relación. Estamos pensando en nosotros, que por cierto, estamos pensando en nuestro ego. Somos egocéntricos. Así que por ende, lo primero que preguntamos es, ¿qué voy a obtener de esta relación? Pero cuando tú te casas, cuando nos casamos y el amor de Cristo es el que está motivándonos a formar esa relación, no estamos buscando qué beneficios voy a obtener, sino el cómo puedo hacer feliz a la otra persona. Son dos puntos de vista totalmente diferentes. Y es por eso que la cita que estamos leyendo nos dice que todos los que contraen relaciones matrimoniales con un propósito santo, el propósito santo viene de Dios que es santo. ¿Y qué es lo que hace Dios para manifestar su amor? Da. Así que si yo me caso con la idea de hacer feliz a mi cónyuge, entonces me he casado con propósitos santos, pero la mayoría no nos casamos así. Así que, ok, ya estamos casados. ¿Cómo podemos entonces subsanar el hecho de que cuando nos casamos estábamos pensando en nosotros mismos y no en nuestra pareja? En la medida en que el ente unificador que es Dios haga esa transformación en nuestras mentes, nuestros propósitos cambiarán y en vez de esperar que el cónyuge, nuestra pareja, nos haga felices a nosotros, nosotros somos los que vamos a dar el primer paso, motivados por el amor de Dios en hacer feliz a nuestra pareja, a nuestro cónyuge. Así cumpliremos el propósito de Dios para nosotros como pareja matrimonial. Cristo no vino para destruir la institución del matrimonio, tampoco vino para cambiarla. Y meto esa cuña allí, no vino para cambiarla. Desde el principio en el Génesis, él dijo, por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esa institución viene del Génesis, de aquel que creó a la mujer y de aquel que instituyó el matrimonio. Así que Cristo no vino para destruir la institución del matrimonio, sino para devolverle su santidad y elevarla al plan original por la cual fue instituida. Vino para restaurar la imagen moral de Dios en el hombre. Nosotros, desde el momento en que nos separamos de Dios, nuestra imagen se ha desvirtuado, se ha desfigurado. Ya el ser humano realmente no refleja la imagen de Dios, refleja la imagen de aquel que es su padre, lamentablemente Satanás. Usted mira a una persona y a veces usted se queda pensando, wow, esta persona con solo verla da miedo. No quiero seguir pensando en lo que estoy pensando, pero bueno. Así que Dios, al permitir que Jesús viniera a este mundo, lo hizo con el propósito de dejarnos un ejemplo de cómo amar. Ese es el carácter de Dios. Y al enseñarnos cómo amar, también el Espíritu Santo tiene el privilegio, digo yo, el honor de ser el arquitecto, de ser el artesano, de moldear nuestro carácter para restaurar lo que se ha perdido, la imagen, la semejanza, el carácter de Dios en cada uno de nosotros. Y comenzó Jesús esa obra aquí, cuando estuvo aquí en la tierra, sancionando la relación matrimonial
lo primero que hizo Jesús fue asistir a una boda. La sancionó, le dio su bendición con su presencia. Increíble, pero así fue. Así que eso es lo que nos dice el hogar cristiano, que ojalá que cada uno de nosotros retome el propósito santo para la cual nos unimos en matrimonio. Y cuando eso se retome, que haya una transformación en nuestra mente, nuestros hogares empezarán a caminar para ser el ideal que Dios quiso desde un principio. Así que hoy, domingo, vamos a ver consejos para esposas cristianas. ¡Wow! Y a mí me toca. Así que vamos adelante. Nos dice el apóstol Pablo, empieza el apóstol Pablo con el capítulo 5 de Efesios, versículo 21, que es lo que conecta la primera parte del capítulo 5 con la segunda parte del capítulo 5. Y allí él está abogando que los miembros de la iglesia se sometan mutuamente los unos a los otros. Y el someterse implica darle preferencia, respetarse, honrarse mutuamente, en vez de que sea lo que yo quiero, como yo quiero, cuando yo quiero. Oye, escucha a la otra persona, trata de ponerte en sus zapatos y procura buscar la manera en que esa persona también llegue a ser feliz, que esa persona pueda encontrar, entre los dos puedan encontrar tal vez un término medio o una tercera alternativa en donde ambos estén satisfechos. Lo que nosotros llamamos en inglés a win-win situation. Es una situación en donde no es que tú ganas y yo pierdo, o yo pierdo y tú ganas, sino que ambos ganamos. Ese es el ideal. Y es por eso que la Biblia nos dice: someteos los unos a los otros. Escuchemos los unos a los otros, respetémonos los unos a los otros, intercambiemos ideas y busquemos cómo ambos podemos ganar en la situación. Así que los creyentes debemos someternos los unos a los otros por reverencia a Cristo. La primera de varias veces que Pablo va a identificar la relación con Cristo como la más importante y la que define la unidad de nosotros como creyentes, porque al final y al cabo, cuando nosotros nos sometemos los unos a los otros, es porque ya estamos acostumbrados a someternos a Cristo. Sí, el Señor nos dijo en Juan 17 que Él desea que nosotros lleguemos a ser uno como Él y el Padre son uno. Para que podamos ser uno con Cristo, yo entrego mi voluntad a Él. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y si cada uno de nosotros está haciendo eso, está rindiendo su voluntad a Dios, será fácil el someternos los unos a los otros, porque nos vamos a dar la preferencia los unos a los otros. Imagínense una iglesia en donde el hermano dice: oye, me gustaría hacer tal cosa, y tú dices: bueno, me parece una excelente idea, vamos a hacerlo. Y el hermano dice: bueno, pero ¿y cuál es tu idea? Y él le dice: ¿cuál es tu idea? Y dice: bueno, vamos a hacer la tuya. Y el otro le dice: no, mejor hacemos la tuya. Y cada uno dándole paso al otro. ¿Ustedes se imaginan una familia, una iglesia de esa manera, en donde cada uno está queriendo fomentar la unidad y que cada uno está por amor a Cristo, queriendo que esa unidad permanezca? Es más, ayer me sentí muy bien en la iglesia donde estuvimos. Había una camaradería cristiana que realmente no sé qué fue lo que pasó ayer, pero era una de abrazos, de besos, es más, se nos fue el tiempo
Pues estuvimos tan impactados y conectados con Dios que realmente no nos dimos cuenta del tiempo. Y eso es eso, que cada uno está dando de sí mismo para fomentar la unidad. ¿Por qué? Porque reverenciamos a Cristo y respetamos a nuestro amante Salvador. Honramos su presencia en nuestras vidas. Así que, ¿qué quiere decir Pablo cuando exhorta que nos sometamos los unos a los otros? Pero ¿cuál es el elemento común aquí? El temor de Dios. Así que Pablo invita a las esposas cristianas a someterse a sus maridos, y ese es el siguiente versículo. En el versículo 21 estamos hablando de someternos los unos a los otros. Así que ahora da un paso más y dice, bueno, las esposas deben someterse a sus maridos, pero aclara que esta sumisión de las esposas con referencia a sus maridos es como al Señor. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Cuando Pablo dice que las esposas deben hacer esto como al Señor, quiere decir que una esposa debe someterse a su esposo como que si fuera, como si este fuera Cristo, o quiere decir que Cristo es el énfasis más verdadero y elevado de su sumisión. Es la última. A la luz de Efesios 6:7, donde se pide a los esclavos que sirvan como sirven al Señor y no a los hombres, Colosenses 3:18 le pide a las esposas que se sometan a sus esposos como conviene en el Señor. Y eso es lo importante. Estas mismas esposas son creyentes y en última instancia deben honrar a Cristo por sobre sus maridos. Es importante que la sumisión, y es por eso que yo digo, si cada uno de nosotros está rindiendo su voluntad a Dios, al momento de que estamos en una relación matrimonial, vamos a buscar el bien común. Él va a buscar el bien de ella y ella va a buscar el bien de él. Todo como conviene en el Señor, porque están sometiendo su voluntad primero al Señor. Tanto en Colosenses como en Efesios se identifica a Cristo y solo a Cristo como la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Así que Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Y por eso dije, si nosotros cada uno rinde su voluntad a Cristo, entonces habrá unidad entre nosotros. Y esa analogía de que el esposo es la cabeza de la mujer, ahora en Efesios 5:23, y la fidelidad de la iglesia hacia Cristo sirve como modelo para la lealtad de la esposa hacia el esposo. La misma fidelidad de la iglesia hacia Cristo es el modelo de nosotros para la lealtad de la esposa al esposo. El pasaje supone entonces que un matrimonio amoroso y afectuoso debe ser amoroso y afectuoso, y no disfuncional. Este versículo no debe interpretarse para apoyar ninguna forma de abuso doméstico. No es que el esposo es el que manda y tiene la última palabra por encima y atropellando al resto de la familia. Como dije, somos un equipo. Estamos buscando el bien de cada uno de los miembros de ese equipo. Y en la medida en que cada uno de esos miembros del equipo lleguen a realizar el potencial que Dios les ha dado, el equipo gana. Pero cuando tienes un equipo, y lo hemos visto en fútbol y en basquetbol, cuando tienes un equipo en donde todos se relegan y solamente hay uno que está tomando las decisiones, él es el único que anota, él es el único que hace, el equipo pierde.
ese jugador puede anotar 50 puntos y el equipo pierde. ¿Pero por qué perdió el equipo? Porque se le dijo al equipo, pásenle la pelota a él. Y el resto del equipo no hace nada. Tienen potencial para jugar también como ese otro jugador, pero se les dio la instrucción de que pasen la pelota a él y él es el que anota, más nadie anota. Y mientras que todos, teniendo su potencial, quedan relegados, el equipo pierde. Así que es importante que nosotros como familia nos demos cuenta de que el hombre sí es la cabeza del hogar, es la cabeza de la esposa, pero que tome en cuenta la opinión no solamente de la esposa, sino también de los hijos y que juntos busquen el bien común del equipo llamado familia. De esa manera, el esposo, tomando en cuenta la opinión de cada uno de los miembros del equipo, ahora sí le toca a él tomar la decisión para el bien del equipo. Interesante, interesante. Así que a la luz de lo que acabamos de leer, ¿por qué es tan importante recordar el siguiente consejo? Si el marido es tosco, rudo, turbulento, egotista, duro e intolerante, no diga nunca que el marido es cabeza de la esposa y que ella debe sometérsele en todo, porque él no es el Señor. No, no es el marido en el verdadero significado del término. Ouch. Hogar Cristiano, página 96. No lo dije yo, lo escribió ella bajo la dirección del Espíritu Santo. Así que, ¿qué les puedo decir? Terminamos nuestro comentario hoy con la cita de la hermana White, que viene del devocional La fe por la cual vivo, que en la página 261 dice lo siguiente: el Señor ha establecido que el esposo sea la cabeza de la esposa para ser su protector. Él es el vínculo de la familia que une a todos los miembros, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y el salvador del cuerpo místico. Que cada esposo que pretende amar a Dios considere diligentemente los requisitos de Dios para su posición. Cada uno de nosotros dentro del núcleo familiar tenemos responsabilidades y, como dice aquí, cada uno ocupa un puesto. Sería bueno investigar y averiguar cuáles son las responsabilidades de ese puesto y cuáles son los requisitos para ocupar ese puesto. La autoridad de Cristo se ejerce en sabiduría, bondad y amabilidad. Del mismo modo, el esposo debe ejercer su poder e imitar a la cabeza de la iglesia. Ouch. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, decía Pablo. Y Efesios 5:1 nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si nosotros somos hijos de Dios, imitaremos a Dios en su carácter. Su carácter es amor. Y el amor actúa gracias a la sabiduría, a la bondad, a la amabilidad, que también viene de Dios. Así que ni el marido ni la mujer deben pensar en ejercer gobierno arbitrario uno sobre otro. Cuando leí esto me acordé, nosotros tenemos un seminario que se llama ¿Quién manda quién? Porque muchas veces pasa lo que voy a leer. Intentamos imponer nuestros deseos el uno al otro. Y dice, no podéis hacer esto sin perder el amor mutuo.
cada uno tratando de imponer su voluntad al otro. Y terminamos diciendo, sed ambos benignos, sufridos, corteses y llenos de consideraciones uno para con otro. Mediante la gracia de Dios podéis realizar la felicidad uno del otro, tal como lo prometisteis al casaros. Ojalá que lo que nos una como matrimonio sea el amor. Y cuando tú y yo permitimos que Cristo sea el que more en nuestra mente a través del Espíritu Santo, empezaremos a reflejar el carácter de Dios, que es amor. Y el fruto del Espíritu Santo empezará a verse en nuestro carácter: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad. Es un proceso. Yo no te estoy diciendo que de la noche a la mañana vas a salir de las tinieblas a la luz admirable y vas a ser perfecto. Eso no funciona ni en las mejores familias. Pero en la medida que nosotros pasemos tiempo con nuestro Padre Celestial, asimismo el carácter de nuestro Padre Celestial se nos va a pegar. Empezaremos a ser imitadores de Dios, y eso es lo que se quiere. Así que Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Si ha habido alguna mala palabra, alguna ofensa, pidamos perdón. No permitamos que el enojo, que el sol baje y que todavía estemos enojados el uno con el otro. Aprendamos de Cristo, que nos dejó el ejemplo. Perdonémonos los unos a los otros. Seamos misericordiosos, seamos pacientes. Aló, Rosita, sé paciente con José. Importante. Seamos misericordiosos los unos con los otros y amémonos como Cristo nos ama a nosotros. Y así empezamos esta lección número 10, cargada de consejos y recomendaciones, no solo para la esposa, sino también para el esposo. Espero que podamos seguir conversando e intercambiando estos principios tan relevantes para nosotros hoy en día, y que cada uno de nosotros procure estar unido a Cristo, estar unido a Dios, porque en la medida en que nosotros rindamos nuestra voluntad a Dios, el Espíritu Santo hará la transformación necesaria para que cada uno de nosotros llegue a la plenitud, llegue a ser feliz, unido a Dios y unido a su cónyuge. Oremos. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra. Realmente sabemos, Señor, que es tu deseo, es tu propósito, que nosotros los seres humanos vivamos felices y en armonía en nuestras familias. Es el plan del enemigo destruir las familias. Y si logra destruir las familias, destruye la sociedad. Que cada uno de nosotros permita que el pegamento, el ente unificador de nuestras familias, que es Dios, sea el que permanezca en cada uno de nosotros, que cada uno de nosotros llegue a ser imitador de Dios, y que de esa manera cada uno de nosotros pueda permitir que el Espíritu Santo restaure la imagen, la semejanza, el carácter de Dios en nosotros. Y si cada uno de nosotros empieza a imitar a Dios, inevitablemente nos uniremos los unos a los otros. Gracias, Señor, por ser ese pegamento, por ser el ente unificador, por ser nuestro Padre, aquel que nos ama, que lo dio todo por nosotros, para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Que ese sea nuestro deseo y nuestra oración, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
y amén. El Señor les bendiga y que tengan un excelente domingo. Gracias, le damos gracias a Dios y también a los que están conectados. Gracias por estar con nosotros, también a Rosita por la lección de escuela sabática. Y vamos con nuestro lema para cerrar nuestra transmisión. Al que el Señor llama, Capacita, al que envía, acompañe siempre gozosos, conectados a Jesús. a través de la vida, Todos juntos, rumbo al cielo. rumbo al cielo, ¿verdad que sí? Rumbo al cielo. Amigos, gracias por haber estado con nosotros, gracias por acompañarnos el día de hoy. Les deseamos que pasen ustedes un feliz primer día de la semana y los esperamos con la ayuda de Dios el día de mañana desde las 6:30 de la mañana, hora de Panamá, con nuestro primer segmento de la serie Feliz para Siempre. Bendiciones. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en las voces de sus hermanos Rosita y José Moreno. Deseándoles que pasen un feliz día y agradeciendo a Seminario y Tutoría TISU por el aporte de permitirnos transmitir cada mañana. Les decimos, pasen ustedes una feliz semana. Bendiciones.